Nosotros somos Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos Originarios de la Cuenca del Anáhuac, donde nos juntamos habitantes de pueblos originarios de la Ciudad de México para defender nuestro territorio, para defender nuestro suelo, nuestra agua. ¿De quién? De los grandes capitales inmobiliarios, de los caciques vendepatrias de nuestros pueblos y de las decisiones del mal gobierno. Hay un problema de acaparamiento del agua y, como le dice la consigna, no es sequía, es saqueo. ¿Por qué? Porque finalmente vemos que hay pipas, ¿no?, que llegan de algún lado. Entonces, el problema de distribución del agua es muy complejo, pero sobre todo consideramos que la falta de transparencia no nos permite confirmar que se trata de una estigmatización a los pueblos y barrios, de una estigmatización a lo mejor a colonias de bajo perfil, en donde aparentemente por esa razón no necesitan el agua, no van a tener agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando algo que debe ser un servicio público gratuito se empieza a monetizar? Pues solo se atiende a los que tienen para pagarlo. Entonces eso es lo que va a pasar. El agua se va a volver cara y solo van a atender a aquellos que tengan para pagarla. Es necesario que cada uno de los integrantes de los territorios de los pueblos originarios tenga la conciencia de que son propietarios del territorio y son propietarios de los recursos naturales, entre ellos el agua. Y no es justo que lleguen personas de fuera a extraer el agua de nuestros acuíferos para sus negocios. Nosotros queremos el agua para vivir y ellos quieren el agua para hacer negocio. No hay una similitud, no es equitativo, porque ¿cómo va a ser posible que las grandes construcciones como el Mítica y todos los emporios inmobiliarios que se han formado no padezcan de agua? Y si en cambio en el territorio donde están asentados, donde están sus negocios, no tienen la iniciativa de prever a los demás afectados. Necesitamos hacer una estructura administrativa en la cual se controle el agua, se distribuya equitativamente. Los pueblos tienen derecho a gestionar, diseñar, controlar sus bosques, sus acuíferos, sus ríos, ¿sí? Porque son derechos que tiene el territorio de un pueblo originario. Entonces, eso es lo que también tenemos que transmitir a cada uno de los habitantes de los pueblos para que tengan la conciencia de cómo defender su territorio y sus recursos naturales. Bueno, aquí en Magdalena Contreras, geológicamente nos encontramos en una microcuenca del río Magdalena. Hay varias fallas tectónicas y estamos sumergidos en la Sierra de las Cruces. En la Sierra de las Cruces hay varios mantos acuíferos, ojos de agua, manantiales, de los cuales son entubados, son encapsulados y esa agua es llevada hacia partes de la ciudad que no es aquí. Entonces el problema que el agua que nos pertenece a nosotros no nos suministran, ¿no?, de esa agua. Se las llevan a los hospitales, a los hoteles, a las zonas de alto valor económico como los pedregales, los jardines de los pedregales. Entonces ese es el problema, de que no nos suministran del agua que se produce aquí en nuestro territorio. Pero no es escasez, es una mala distribución del agua, porque sí hay agua. Bueno, por ejemplo, aquí a 1 kilómetro quieren hacer un megaproyecto. Entonces esos megaproyectos absorben toda nuestra agua, ¿no? Entonces, si de por sí la distribución es inequitativa, va a aumentar esa desigualdad en la distribución con estos megaproyectos, ¿no? El chiste aquí es que hace unos 20 años a nosotros nos suministraban con el agua del río Magdalena, que es una de las aguas más limpias del mundo. Sin embargo, esa agua ya fue entubada y distribuida a las zonas hoteleras, a las zonas
de hospitales a las zonas de alta plusvalía residenciales, ¿no? Y a nosotros, las colonias populares, a los pueblos, pues ya nos suministran con el sistema Cutzamala. Desde que se fundó la Condesa, se dictaminó que el agua llegará de Xochimilco, ¿no? Entonces, ahora en Xochimilco podemos ver estas lumbreras y el entubamiento de los escurrimientos, pues que ha habido un saqueo, ¿no? al agua de los pueblos. Antes no se entendía qué era esto, pero ahora que escasea el recurso, o que parece que escasea el recurso, sin duda hay un problema de crisis climática, no lo negamos, pero no al punto en que debamos dejar de lavar nuestros platos o de lavar nuestra comida, ¿no? Entonces, obviamente tenemos todos que ser muy conscientes del gasto propio, pero sin duda el acaparamiento por parte de los megadesarrollos inmobiliarios, de los megaproyectos y también de las cerveceras, ¿no? El acaparamiento que tiene Grupo Modelo en Miguel Hidalgo, ¿no? Que es, pero por mucho, la concesión más grande que tiene la alcaldía, que tiene más agua disponible, ¿no? O accesible a sus habitantes. Debe de haber un límite al concesionamiento y se deben de revisar las concesiones de agua. No puede ser que tengamos para cerveza y no tengamos para agua en las escuelas. Se tiene que revisar la concesión por un derecho humano al agua, ¿no? Independientemente de la estabilidad aparentemente económica para las inversiones que pudiera haber, pues el primer recurso que se tiene que cuidar es el humano, antes que el capital financiero. La problemática que está padeciendo Santa Úrsula es que están extrayendo el agua de los acuíferos, de nuestros acuíferos. Nosotros no pertenecemos al sistema Cutzamala. Nuestros yacimientos de agua están en el subsuelo. Estas personas que pretenden hacer proyectos alrededor del Estadio Azteca, ¿sí? Un centro comercial, 2 edificios de departamentos que van a servir como hoteles, oficinas, una laguna, ¿sí? Toda esa agua, ¿de dónde la va a extraer? En la cancha del Estadio Azteca hay un ojo de agua, que es el que distribuye y alimenta al Estadio Azteca. Esa agua es del pueblo. El Estadio Azteca es parte del equipamiento del pueblo. Nosotros, como pueblos originarios de la Ciudad de México, tenemos y debemos defender lo que los antepasados nos heredaron. Pues es que el único camino que les queda a los pueblos y barrios es tener la autonomía del agua en sus territorios. Nosotros somos un movimiento apartidistas, estamos luchando popularmente desde abajo, sin partidos políticos de por medio, porque al contrario son parte del problema. Entonces nosotros nos abocamos por hacer las autoridades tradicionales de los pueblos para que los pueblos sean los que se autogobiernen, se autoadministren, ¿no? Ese es el fin último, la autonomía y la autodeterminación. Los pueblos y barrios originarios, así como las colonias también, podamos tener mayor injerencia sobre la toma de decisiones que atañen al servicio de agua en la Ciudad de México. Digamos que ese sería como el objetivo más concreto, pero también es como concientizarnos sobre la importancia que tiene el elemento agua en nuestras vidas.